¿Qué tal? Muy buenos días, estimado doctor Pedro. Mi nombre es Elías y el día de hoy vamos a hablar acerca del libro La ciudad antigua de Fustel de Comanges. Vamos a repasar los hechos más importantes que para mí me ayudaron a entender lo que es la jurisprudencia romana. En los tiempos antiguos, lo cual era la Roma y la Grecia antigua, y entre ellos vamos a incluir una parte de los latinos, se creían que después de esta vida había una segunda, lo cual al momento y al día de hoy también lo creemos. Ellos creían que si enterraban a los muertos y les daban las cosas que ellos les servían, lo cual los enterraban con animales, personas esclavas, sus pertenencias, ya que como lo comenté anteriormente, les servían o les tendían en una necesidad que les ayudaba en el otro mundo. Gracias a esto surgió la necesidad de dar una sepultura, de dar un rito y de dar oraciones, ya que se creía que una persona que estaba muerta se convertía en un dios. Cada familia tenía su propio dios, el cual se llamaba el pater familia. Entre ellos les ofrecían alimentos, bebidas y varias cosas. Los romanos tenían que tener en su hogar siempre el fuego sagrado, el cual más tarde le dieron un nombre, el cual a este se le decía bestia. Se decía que si este fuego se apagaba, la familia quedaba destruida. Era muy importante que el padre de familia tuviera una descendencia, varón, ya que si no había un varón, no podía haber alguien que siguiera con esta tradición, por lo cual se le consideraba que había muerto. Cada mañana y cada noche debe invocar el primogénito, por lo general, al dios de esa familia, para así perpetuar, ya que si ese fuego se apagaba, como comenté anteriormente, moría. En la parte del casamiento constaba de 3 actos. La primera se hacía en la casa del padre, en la cual el novio iba y se llevaba a la esposa, a la hija. El segundo acto databa de que el esposo cargaba a su novia hasta su casa y simulaban como si fuera un tipo de rapto, en el cual la chica gritaba, sus amigas estaban alrededor, también gritaba. El tercer acto del casamiento databa de que el esposo al llegar pasaba con su novia, la rociaba con agua, la cual le llamaban agua ilustra, y el esposo hacía rociarla o tocarla con el fuego sagrado. Después de recitar alguna oración, comían una comida ligera, el cual esta tradición acaba con una oración. En la antigüedad se creía que la mujer no podía seguir adorando a otro dios, por lo cual el esposo le pasaba a su dios a la esposa, lo cual perdía totalmente sus otros dioses la esposa. El divorcio era permitido en el romano, sin embargo, era muy difícil en el ámbito religioso. Era al revés. Se le iba bastante diferente, al revés del casamiento, en vez de decir buenas palabras, se le decían groserías o de ese tipo. Acerca del celibato, no era prohibido, sin embargo, era un problema, ya que si no tenía a alguien que lo pudiera recordar, moría, gracias a las tradiciones. Respecto a esto empezó la adopción, ya que si el padre no podía tener una hija, tenía que adoptar un varón para que siguiera con esas tradiciones. Antes, bueno, como ahí comenzó donde el parentesco, el cual eran personas que tenían el mismo nombre y eran agnados. Después fue los cognados, que después me fue más importante, ya que vieron que lo consanguíneo era más importante. Con lo que respecta al derecho de propiedad, ellos no tenían un derecho en sí sobre ella. Lo que tenían era un derecho sobre su ganado, sobre lo que habían ganado. Sobre la propiedad no. Para diferenciar, cuando querían vender una casa, se llamaba términos, el cual era una piedra en el que la colocaban y eso era como la distinción, y eso siempre podía pasar. Respecto a lo que dice el derecho de sucesión, el padre le heredaba al primogénito
Y por lo general no había una ley que estableciera sobre lo que era la herencia. La más parecida era la ley de las 12 tablas. Sin embargo, no establecía directamente lo que significaba. Por lo tanto, el que le heredaba no podía heredar completamente lo que él quería a cada hijo. Los efectos de la emancipación es cuando un padre manda a su hijo y lo saca de esa familia. La herencia no entraba ahí el hijo escogido. Igualmente, muchas personas que estaban muy lejanas de él no entraban. En el caso de las hijas, era muy difícil que entraran, ya que, como sabemos, se rechazaba mucho. Con lo que respecta a los derechos del padre de familia, podía decir cuando un hijo era suyo o cuando no era, podía repudiar a la mujer, tener el derecho de casar y casar a la hija, podía emancipar y podía adoptar. Lo malo de esto es que el padre familia era el responsable de los actos de los hijos. Con lo que respecta a la gens. En Grecia se reconocía a los miembros de una misma gens que realizaban sacrificios en común. Al principio fue por eso, después fue por el apellido y después fue porque creían. Si alguien adoraba al mismo Dios, se creían que era familia. Ok, aquí comienza lo que es la fatria y la curia. La unión de familias forman una fatria y curia, que es en griego. La unión de fatrias o curias forman tribus, el cual tenía su jefe que se llamaba triburo, algo así. Y la unión de varias tribus formaban la polis, lo cual era la ciudad. Ahora vamos con lo que es los dioses de la naturaleza física. Con lo que respecta a los dioses de la naturaleza física, se refería mayormente a lo que era el Olimpo helénico, lo cual representaba a la alma humana, la Capitolina romana, lo que era la naturaleza física. En ese tiempo se daba bastante el culto a los fundadores, ya que se le adoraba porque era como un tipo de dios. Con lo que respecta a los fiestas y los calendarios, tenían varias fiestas, el cual lo determinaban de acuerdo a la religión. Entre ellas, algunas de sus leyes es que se divirtieran bien, de que estuvieran alegres y de que no estuvieran con varias cosas como tristeza y que no trabajaran. Igualmente en estas épocas se prohibía el hacer un mal. Aquí es como cuando comenzamos a la parte demasiado importante. Entre ellas, para empezar primeramente, el encargado de todo era el rey. Después pasó un magistrado, lo cual era un jefe político y un jefe religioso. Aquí comienzan las revoluciones. La primera revolución empezó acerca de las paterfamilias contra el reino, el cual ganó. Entre ellos, un punto demasiado importante es que había una gran separación entre lo que eran los patricios, la gente y los plebeyos. Los plebeyos tenían menos, para así decirlo, autoridad. Gracias a la primera revolución y que ganan los aristócratas, se crea la aristocracia. En la segunda revolución, la gente desaparece. En la tercera revolución, la plebe ingresa a la ciudad y cada ciudad tenía su derecho. Aquí comenzó las nuevas creencias, el cual el derecho primitivo se alteró con el tiempo y envejeció. Aquí fue cuando empezó la noción de lo que era el alma humana, se precisó casi al mismo tiempo lo que era el espíritu y lo que era una inteligencia divina. La conquista de Roma comenzó paulatinamente primero con la religión, después con el gobierno y al final con el derecho privado. El cristianismo en esta época tiene una gran victoria. Cuando gana el cristianismo, marca el fin de la sociedad antigua. La religión cristiana era muy diferente a lo que planeaban las otras religiones, ya que entre ellas antes planeaban que no podían hacer varias cosas, que le deseaban mal a su prójimo y todo eso. Pero la religión cristiana hizo una gran diferenciación entre lo que era lo político y lo que era la religión. Fue un cambio muy fundamental para esa etapa. La religión cristiana, asimismo, con los dichos de Jesús o de Jesucristo, creó nuevas cosas y le dio un poder muy significativo a la iglesia. Todo esto es cuando comienza a partir del siglo V, si bien me parece, y es una gran revolución. Aquí es donde acaba el último capítulo del libro. Entonces quiero decirle que muchas gracias por permitirme, pues por permitirnos en Grupal compartir acerca de esto. Fue un proyecto bastante interesante en el cual pudimos aprender muchas cosas, entre ellas el culto y las creencias antiguas. Me despido
Siguiente mencionar que muchas gracias. Hasta luego.